para que crezcas tú y quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi... Quisiera preguntarles a todos en esta noche de miércoles, ya se está acabando abril, se acabó el primer cuarto del año. Yo quiero preguntarles a ustedes que alcen su mano para yo saber, más o menos hacer el censo. ¿Cuántos de ustedes están esperando hoy, a la fecha, una promesa del Señor? Algo que el Señor le prometió y usted está esperándolo. Veo tus manos. Va para allá. Mano, con la mano arriba. Exacto. Amén. Brutal. Gloria a Dios. Y todos necesitamos un milagro. Yo siempre le pregunto a mis hermanos en Cristo, ¿tú necesitas un milagro? Y a veces uno dice, no, yo estoy bien. Constantemente necesitamos la mano de Dios en nuestra vida. Si nosotros pudiésemos lograr todo por nuestra cuenta, ¿para qué necesitamos a un Dios todopoderoso? Todos tenemos límites. Todos tenemos un punto de quiebre. Hasta aquí. Pero nuestro Señor sí es todopoderoso, es omnipotente. Todos tenemos promesas del Rey por cumplirse. Y en el estudio de hoy vamos a ver precisamente esto. Vamos a ver esto a través de la vida del rey David. Todos ustedes recordarán la historia. David, el menor de 9 hermanos, y el Señor levantó al profeta para que fuera a ungir al próximo rey de Israel. Y lo mandó a la casa del padre de David. Y eso fue un desfile, una pasarela. El papá de David pasaba por delante a todos los hermanos, uno por uno. Y el Señor le decía al profeta, eso no es. Y salía el otro. ¿Cuál más fuerte, más vigoroso, más alto, más fornido que el otro? Y el Señor le decía al profeta, ese no es tampoco. Y sabemos cómo acaba esa historia. El papá se acuerda que en el fondo, allá, en el establo, cuidando a los animales, estaba David. Y el papá llama a David como que, bueno, por si acaso, pues. Y ahí es a donde el Señor le dice al profeta, ese es. Porque yo no miro las apariencias, sino miro su corazón. Y esa es la promesa, así arranca la promesa del gran rey David. Y muchos se imaginarían que desde el momento que Dios lo ungió, que iba a ser, o le hizo la promesa de que iba a ser rey, ahí no hay más nada que hacer, ya Dios habló. Aquí nada malo puede pasar. Y eso es precisamente lo que quiero que veamos hoy. Todo lo que tuvo que pasar, lo que pasó justo antes del cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de David. Porque muchas veces estamos aferrados a una promesa y no nos damos cuenta que tenemos que nosotros pasar el proceso para nosotros ser transformados en ese hombre que reciba la promesa. Yo no te estoy diciendo que Dios no te haya hecho una promesa. Yo lo que te quiero decir desde antes de empezar el estudio, es que así como le pasó a David, necesita ser transformado. Venimos de una vida todos en pecado, sin Dios, sin su presencia. Y cuando el Señor nos llama, nos limpia, nos llama por nuestro nombre, nos llama por la persona que Él creó. Pero en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, todavía van a haber vestigios de ese viejo hombre. Y dice Cristo que es necesario que tú mueras para que Él crezca en ti. Entonces, en esa misma dinámica, ustedes saben lo que sucedió después. El rey Saúl, que era el rey en ese momento, llamó a David para que fuera a servir al palacio. Y David fue ganando popularidad entre el pueblo de Israel. Y muchos coreaban al rey, pero también coreaban a David. Y eso creó una raíz de amargura en el corazón de Saúl, al punto de que comenzó a perseguir a David para matarlo. Al mismo hombre que él sabía que Dios lo había ungido para que fuera su sucesor. Y eso nos habla mucho
del corazón del hombre. ¿Cómo podemos a veces saber que con certeza que Dios está haciendo algo, pero si nosotros no tenemos el corazón en el lugar adecuado, vamos a quedar a veces persiguiendo al ungido de Dios? Y ahora vamos a explicar eso un poco más adelante. Cuando David se enteró de que Saúl lo quería matar, comenzó a correr, corrió por su vida. Y esto me parece muy importante porque a veces nosotros recibimos la promesa, pero siempre hay una parte que nosotros tenemos que hacer. David no se la jugó del más inteligente diciendo, ya mi Dios me prometió que yo iba a ser rey y aunque el rey Saúl me quiera matar, yo me voy a quedar aquí. No, él fue a cuidar su vida. Él fue a hacer la parte que le tocaba a él porque todavía no había llegado su momento. David estaba entendido de que ese era el rey y que su tiempo no había llegado, así que patitas, ¿para qué te tengo? Agarró y se escondió en el desierto. Y cuenta la historia en 1 Samuel 26, versículo 2, que en una de esas persecuciones que Saúl le montaba a David, ya tenía información de que David estaba cerca de un lugar en el desierto. Y dice la Biblia que Saúl se puso en marcha con 3 batallones de hombres escogidos de Israel, bajó por el desierto de Zif en busca de David. Cuenta más adelante que David y sus hombres se enteraron de que Saúl estaba en esta región y David comenzó a enviar, me pueden hacerlo de la fila adelante y que cuando se ven que se me está cayendo, tengan confianza, que aquí estamos en familia. Estamos en vivo, o sea, esas cosas van a pasar. David envió a sus hombres para hacer inteligencia, a saber dónde estaba Saúl. Y lo localizaron en el campamento donde Saúl estaba avanzando en búsqueda de David. Entonces, cuando David localizó a Saúl, cuenta la palabra de Dios en el versículo 7, que David junto a un hombre de su escuadrón, Abisai, llegaron esa noche al lugar del campamento y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza clavada en la cabecera. Y Abner, un soldado del ejército de Saúl, estaban ahí acostados alrededor. Y el hombre que caminaba con David, su mano derecha, le dice a David, David, versículo 8, hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo. Déjame matarlo de un solo golpe. Lo dejaré clavado en el suelo. No voy a tener ni que rematarlo. Muchas veces nosotros mismos vemos una oportunidad buena o un shortcut, un atajo a la promesa que Dios nos hizo. Y lo primero que hacemos es lo que hizo este hombre. Dios adelantó los tiempos y me entregó esto. Mira lo que dijo el sirviente David. Dios te ha puesto y te ha entregado a Saúl en tus manos. Es hora de que lo rematemos y ya tú eres el rey de Israel. Cuando las cosas parecen muy buenas, generalmente nota a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está más interesado en la transformación de tu corazón para que seas salvo que en la promesa que te dio. Para que tú te transformes en el hombre o la mujer de la promesa, Dios quiere transformar primeramente tu corazón. Mientras tú o yo podemos estar enfocados en la promesa, en la promesa, en la promesa, lo que el Señor quiere es que te enfoques en tu corazón, en lo que tiene que morir primero para que Cristo sea formado allí. Para que cuando lleguen esas tentaciones, esos atajos, no vengas a atribuírselos a Dios necesariamente. ¿Qué le dijo David a Abisai? Versículo 9. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Voy a hacer una pausa aquí. Cuando nosotros estamos leyendo, sobre todo el Antiguo Testamento, tenemos que enfocarnos en 2 aspectos principales. La historia está escrita en una forma narrativa para que usted pueda identificar el carácter de Dios en la situación, el carácter del hombre o la decisión que el hombre tomó en ese momento y cómo el fruto de eso lo acerca o lo aleja
más de Dios. Ese es el propósito de las narrativas. Las narrativas no son para leerlas específicamente y cuadradas. ¿Cómo así? Que porque nosotros estamos leyendo esto, el versículo 9 que dice, David exclamó, no lo mates, ¿quién puede alzar la mano contra el ungido de Jehová? Eso no significa que cada vez que tú haces algo malo, o cada vez que tú haces algo que necesita ser corregido, tú vas a llamarte a ti mismo el ungido de Jehová. Y recuerda cómo David salvó a Saúl. Así mismo me tienen que respetar a mí. Eso no es eso. Así no se lee la Biblia. Así no se utiliza los versículos. Les vuelvo y les repito. Aquí lo que estamos viendo es el carácter de Dios en una situación puntual y la decisión que toma David, y ya veremos si esa decisión lo acerca a la promesa o lo aleja de la promesa. Porque eso revela a la vez la justicia de Dios. Tenemos el libre albedrío, podemos decidir, pero nuestras decisiones todas tienen consecuencias. ¿Se entiende? Clarito. El que entendió diga amén, para ver. Estamos bien entonces. Entonces David dijo, no lo mates. El versículo 10 dice, tan cierto como que el Señor vive, el Señor mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. David en ese momento de su vida estaba claro que él no tenía que meter su mano en lo que Dios ya le había prometido. Voy a repetirlo de nuevo. David estaba claro. Su fe estaba puesta en el Señor de tal forma que él sabía que no tenía que intervenir directamente en lo que ya Dios le había prometido. El que tenga oídos para oír, que oiga. Más adelante dice que David agarró y en vez de matarlo se llevó la lanza de Saúl, se llevó el casco, se fue del otro lado del desierto, todavía una distancia que pudieran escuchar, y comenzó a gritarles al escuadrón de Saúl. Oigan ustedes, los que cuidan al rey, aquí estoy con su lanza y con su casco. Que el Señor los castigue por no cuidar al rey de Israel. Saúl, cuenta el versículo 17, que Saúl, reconociendo la voz de David, dijo, David, hijo mío, pero si eres tú quien habla. David le dice, soy yo mi Señor y Rey, respondió David. Más adelante en el 18, dice, ¿por qué me persigues a mí, Señor, a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué delito he cometido? Y tuvieron una conversación con una distancia sana donde David estaba relativamente al frente de Saúl diciéndole, ¿yo qué te he hecho? ¿Tú por qué me quieres matar? Mira que te acabo de perdonar la vida. Aquí tengo tu lanza, un pedazo de tu capa. No te maté. ¿Yo qué te he hecho? Yo te he servido todo este tiempo. Y en el versículo 21, el Espíritu de Dios trae convicción a David, a Saúl, perdonen. Y Saúl dice, he pecado. Regresa, David, hijo mío, ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida y yo en cambio me he portado como un necio, me he portado muy mal. Y en el 25 queda Saúl bendiciendo a David. Bendito seas, David, hijo mío, tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Pudiésemos nosotros pensar, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, vivieron felices para siempre, todo muy bonito. No, pero esta es la vida real. Las cosas en la vida real a veces no son como parecen. A pesar de esta escena de perdón que nosotros pudimos ver ahí descrita en la Biblia, donde Saúl bendice a David, Primera de Samuel capítulo 27 arranca de una forma inesperada. Justo después de esta conversación, en Primera de Samuel 27, el versículo 1, dice que con todo esto, a pesar de todo esto, David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos, así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Te dirá discernimiento. No, esto es temor. Y ahora les voy a mostrar por qué. No por este versículo, sino por el fruto de esta decisión. En este momento uno puede decir, bueno, el tipo discernió, era David, era el ungido de Dios, el próximo rey. Vamos a ver qué pasa después. Entonces David arrancó con 600 hombres
camino a la tierra de los filisteos, a la tierra a donde estaban los enemigos de Israel. Él dice, en su temor, voy a esconderme allá porque Saúl no me vaya a buscar allá, a hacer guerra con sus enemigos. Así que allá voy a estar tranquilo y seguro. Entonces David llegó allá, cuento corto, se encontró con el rey de esa área, o el gobernador de esa área, que se llamaba Aquis, y le pidió acceso a un pedazo de tierra, con el trueque de que él comenzaría a trabajar para Aquis. Sí, así como ustedes escuchan, David, por el temor a su vida, quedó trabajando para los filisteos, los enemigos de su Dios, del Dios que le hizo la promesa. ¿Cuántas veces nosotros en búsqueda de nuestra promesa no quedamos trabajando para los enemigos de Dios? ¿Cuántas veces por temor a que Dios no me va a dar lo que me prometió, quedo yo tomando una mala decisión que me lleva a mí a aliarme con los enemigos de Dios? Vamos a ver cuál fue el fruto de esta decisión. En el versículo 10, cuenta la palabra, antesito de esto, puedes dejarlo en pantalla, no hay problema, que David salía a todas las regiones alrededor de los filisteos y mataba a todo el mundo para proteger su vida. No dejaba a nadie vivo. Y esto es muy diferente a cuando el Señor le entregaba a sus enemigos en la mano. Cada vez que Dios le entregaba a David a sus enemigos en la mano, la Biblia dice, y el Señor le entregaba a David los enemigos en la mano. Como en los versículos anteriores de esto dice que David salía porque Aquis lo mandaba a atacar las tierras de Judá, eran los filisteos. ¿A quién más lo va a mandar a atacar? Ataca a Israel. Pero David salía y atacaba a todas las otras ciudades, a los amorreos y a todas las ciudades alrededor de los filisteos. Y cuenta el versículo 10 que si Aquis le preguntaba, ¿qué región saqueaste hoy? David le respondía, la del sur de Judá. Judá es de Israel. O la del sur de Jeramel, territorio de Israel. ¿Qué notan ustedes aquí? Ya estaba David hasta mintiendo por temor. El hombre de Dios que Dios había llamado a reinar, había ido a trabajar para los enemigos del Señor y ya estaba abiertamente matando a gente inocente para cubrir su miedo y mintiendo, abiertamente en pecado. Hago una pausa aquí para que ustedes vean todo lo que hace el temor en nuestra vida. Tomar decisiones en base al miedo es una de las peores cosas que un hijo de Dios puede hacer. Cuando tú tienes temor, cuando tú tienes miedo, no estás pensando claramente. Cuando tus decisiones son fundamentadas por el temor, no importa si eres el mismo rey David, ungido de Dios, vas a tomar decisiones estúpidas que te van a llevar en contra de la voluntad de Dios. Entonces David estaba mintiéndole al rey. Y dice el versículo 11 ahí mismo, David no dejaba con vida a nadie, ni hombre ni mujer, y se llevaba prisioneros a todos, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque pensaba que si llevaba prisioneros a donde Aquis, ellos iban a decirle de dónde eran y que no eran de Judá. Entonces, ¿por qué David estaba matando a diestra y a siniestra? Porque el Señor se lo ordenó. Por miedo. No dejo a nadie vivo. No vaya a ser que ellos me sapen y digan que no estoy matando, que no estoy yendo a Israel a lo que me mandaron a hacer. Temor. ¿Cuántas veces para cubrir una mentira decimos otra? ¿Cuántas veces para no afrontar nuestro pecado o el fallo que cometemos uno peor? Yo creo que ustedes sepan que esto tuvo repercusiones severas en la vida de David, porque Dios es un juez justo. Y a pesar de que sabemos que David eventualmente fue el rey de Israel, el Señor no le permitió construir el templo. Y la razón que el Señor le dio a David, no se la di a mi hermana, pero está en Segunda de Crónicas, capítulo 22, si no me equivoco, y es que cuando David ya tenía todo listo para construir el templo, el Señor le dijo, tú a mí no me vas a construir ese templo con esas manos llenas de sangre y de homicidio. Has asesinado demasiado. Y por eso el templo de Dios lo terminó reconstruyendo el hijo de David, Salomón.
Ahí comprobamos que a pesar de que nosotros tenemos libre albedrío, nadie se escapa de la justicia de Dios. Dios es justo. ¿Cómo Dios sería justo si permitiera que David, a pesar de que es el hombre de la promesa, también le construyera el templo? Con las mismas manos que mató a gente inocente para mentir, iba a construir entonces el templo del Dios Santo. Ese no es el carácter de Dios. Entonces, esta fue la conducta de David todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo. Para sobrevivir, mentía y mataba a gente inocente y le decía al rey Aquis que él había estado en algún pueblo de Judea. Pero como sabemos, todo tiene su final. En 1 Samuel 29, ya los filisteos se disponían a atacar al pueblo de Israel. Para este momento, Saúl está en guerra abierta. Saúl, como rey de Israel, está en guerra abierta contra los filisteos e iban a partir para la batalla que eventualmente terminaría con la muerte de Saúl. Pero David estaba en el campamento filisteo. Entonces, ¿qué iba a pasar allí? Vamos a ver qué dice la Biblia. Los filisteos reunían sus propias tropas para ir a atacar a los israelitas y cuenta el versículo 3 que el resto de la comandancia de los filisteos no confiaba en David. Cuando ya iban para la guerra a pelear contra el pueblo de Israel, los filisteos dijeron: ¿y estos hebreos qué hacen aquí? No se dan cuenta que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl. Hace ya más de un año que está conmigo, dijo Aquis, el hombre para que David había trabajado. Pero los comandantes filisteos, enojados con Aquis, le exigieron: despídelo, que regrese al lugar que le diste. No dejes que nos acompañe en la batalla, no vaya a ser que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendría David de reconciliarse con Saúl que volándonos espada a todos nosotros? Los filisteos no eran tontos. Después de que David mató a Goliat, ellos dicen: ¿qué va? Yo con este no estoy. No, señor. Yo no voy para allá. Entonces, aquí fue a decirle a David: David, tú no puedes venir con nosotros a la guerra contra Israel. ¿Y qué ustedes creen que pasó? ¿Ustedes creen que David dijo: gracias, Señor, porque me libraste de tener a hacer guerra contra el pueblo que tú me mandaste a ser rey, a gobernarlo? ¿Ustedes creen que fue eso lo que pasó? Versículo 8. Dice David: ¿pero qué he hecho? ¿Qué falla ha visto su majestad el filisteo, en este servidor suyo desde el día que entré al servicio hasta hoy? ¿Por qué no me han permitido luchar contra los enemigos de mi señor el rey? El hombre que había sido dispuesto por Dios a ser el rey de Israel, lleno de un espíritu de temor, lleno de miedo. Observemos cómo estaba obrando. Observemos cómo estaban sus pensamientos. Observemos dónde estaba su lealtad. Y hago énfasis en esto para que nosotros detectemos bien cómo estamos tomando nuestras decisiones. ¿Cuál es el driver? ¿Cuál es el motor de nuestras decisiones? Dios en su misericordia va a poner personas al lado tuyo que van a tratar de ayudarte y a decirte: hermano, hermana, por ahí no es. Pero si tu mente está dominada por el temor, por la falta de fe en la promesa del Señor, es muy probable que quedes cometiendo los mismos errores que David en ese momento. Aquis le dijo a David en ese momento: ya lo sé, tú has sido fiel, has sido bueno, pero bueno, mis comandantes no te quieren con nosotros. Tú eres David, el que mató a 10,000. Todos sabemos aquí que tú eres el heredero de ese reino, así que con nosotros no vas. Regrésate a la tierra que te di y después venimos por ti. Así es que en ese momento los filisteos se fueron de guerra contra Israel y David regresó de vuelta a su campamento, bien triste porque no lo dejaron ir a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Ahí vemos la misericordia de Dios, ¿no? Entonces cuenta 1 Samuel, capítulo 30, arranca así, que en el camino de vuelta David llegó a Siclag. Siclag ya era territorio israelita, de Judá, perdonen.
ya era territorio de Judá, era territorio de Israel. Pero se encontraron que los amalecitas, enemigos de Dios, otro pueblo enemigo de Dios, había invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Siclac, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Esa región se la había dado a David para que él la supervisara cuando él era parte del ejército de Saúl. Mientras que David estaba huyendo por temor y trabajando para el enemigo, el Señor permitió que la misión que él le había dado para que él se preparara fracasara totalmente. Cuando, dice el versículo 3, cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y sus esposas e hijos habían sido llevados cautivos. Mira lo que dice el 4. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. La tristeza de que sus compartidarios se los habían llevado secuestrados, sí. Pero más que nada la tristeza de que lo que se te había asignado por parte de Dios, lo que descuidaste por andar con temor y miedo, había sido arrebatado en las manos del enemigo. Ese era el llanto y ese era el grito en ese momento. De ver cómo las decisiones que él había tomado hasta ese momento lo habían desviado totalmente de lo que Dios le había dado para prepararlo para la promesa. El 4 dice que David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar. Eso ya lo dije. Más adelante en el versículo 6 cuenta la palabra que en ese momento donde David se dio cuenta que todo esto estaba sucediendo, se angustió porque la tropa hablaba de apedrearlos. La tropa, porque ellos estaban bajo las órdenes de David, que no lo veían sepa Dios hace cuánto tiempo. Y ya la tropa lo quería apedrear. Y todos estaban amargados por las pérdidas de sus hijos y sus hijos. Pero mira lo hermoso de este momento. En el momento más profundo de esta historia, donde pareciera que David cometió el pecado más horrible y las consecuencias más feas pasaron, cuenta la palabra que en ese momento David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Llevamos 30 minutos de estudio y en todo lo que ha transcurrido hasta ahora, ustedes no habían escuchado en ningún versículo que David había consultado o había puesto su confianza en el Señor. ¿Cuándo llegó esto? En el momento que ya estaba la trastada hecha. Y es que a veces necesitamos estrellarnos contra el muro de concreto y darnos duro en la cabeza para entonces decir: Señor, en ti pongo mi confianza porque no me queda de otra. En este momento veamos el escenario de David. Saúl, él tenía miedo de que Saúl todavía lo estuviera persiguiendo. Los filisteos que lo habían protegido lo mandaron para atrás. Sus hombres, que eran los que lo acompañaban, lo querían apedrear porque sus esposas y sus hijos estaban secuestrados. ¿Qué le quedaba a David? Estaba solo. Le quedaba lo más importante: su confianza en el Señor. Entonces David le dijo al sacerdote Abiatar: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. Llevamos 30 minutos de estudio y aquí vemos la primera vez en todas las decisiones de David que consulta al Señor. David consultó al Señor: Señor, ¿debo perseguirlos, aquellos que han hecho esto contra el pueblo de Siclag? ¿Los voy a alcanzar? Y dice que el Señor le dijo rápidamente: persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David se puso en marcha con más de 200 hombres y fueron a través de todo el desierto a buscar las coordenadas de los que habían atacado la tierra de Siclag. Fueron a buscar a los amalecitas. En el camino estaba tan larga la distancia que en el camino se quedaron 200 hombres que no podían más. Recuerden que ellos venían de 3 días de estar caminando del campamento filisteo. Se encontraron en la ciudad de descanso, se encontraron con la ciudad quemada y fueron entonces a buscar a los responsables. 200 de sus hombres se quedaron atrás. Pero como ya David estaba confiando en el Señor y sin miedo, a pesar de que tenía 200 hombres menos, David siguió. David siguió porque ya había escuchado la voz de Dios nuevamente. Ya no estaba siendo gobernado por el temor, por el miedo, sino estaba siendo guiado por la voz de Dios. Así sea que tuviese que llegar solo. Como el Señor le dijo: persíguelos, que lo vas a agarrar,
David siguió. Y en el camino, cuenta el versículo 11, que los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio. Ustedes saben, un egipcio. Guerra. Y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y beber. Cuando el egipcio recobró el aliento, le preguntaron, ¿a quién perteneces? ¿De dónde tú eres? Y el cuento corto es que el egipcio era esclavo de un amalecita, un esclavo de los que habían ido a atacar el pueblo de David. Se lo encontraron por ahí en el desierto, así como esas cosas casuales que a veces el Señor pone en tu vida para que tú te des cuenta de que Él sí te dio la promesa, de que Él sigue en control, de que a pesar de que medio escuadrón te abandonó y tú seguiste caminando, Él sigue siendo el hombre que te dio la promesa. Así se encontraron al egipcio. Y el egipcio le dijo, bueno, yo aquí casual en el desierto, yo soy esclavo de uno de los amalecitas, nosotros venimos de Siclaf. Y allá quemamos toda esa tierra, nos llevamos a las hijas y bueno, mis amos me dejaron aquí, porque ya no cabía yo aquí, así que me dejaron aquí y llevo días en el desierto abandonado. Cuenta el versículo 16 que el egipcio fue el que los guió hasta los amalecitas. ¿Ustedes qué creen que hubiese pasado con el David miedoso que hace 10 minutos atrás estaban matando a hombres, mujeres inocentes y todo? ¿Qué hubiese hecho David con ese egipcio? Le da espada. Pero el David que venía de escuchar la voz de Dios alimentó a un egipcio, que sabemos que los egipcios eran enemigos del pueblo de Israel. Lo alimentó y esa fue la forma en que él dio con el propósito de Dios en ese momento. El egipcio fue el que lo guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos, comiendo y festejando por el botín que se habían robado del pueblo de Judá. El cuento se lo podrán imaginar. David agarró, los atacó, acabó con todos y agarró todo el botín que se habían robado, y David recuperó absolutamente todo. Y cuando David venía regresando victorioso de lo que el Señor le había prometido y venía regresando al campamento de Judá, se encontró en el camino a los 200 hombres que se habían quedado cansados, que no pudieron llegar a la misión de él. Y los hombres que habían estado ahí, los hombres que sí acompañaron a David hasta el final, dijeron, hey David, no le des nada a esa gente, no compartas ni botín ni nada con ellos porque ellos no vinieron con nosotros. Así que el botín que recobramos es de nosotros. Que tome cada uno su esposa, sus hijos y que se vayan. Versículo 23, ¿qué dijo David a esto? No hagan eso, mis hermanos, le respondió David. Fue el Señor quien nos dio todo y quien nos protegió y quien puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos había atacado. Ustedes ven cómo poco a poco el corazón de David va cambiando desde que escuchó la voz de Dios, desde que confió en el Señor y desde que le preguntó al Señor qué hacer. El David de hace 20 minutos que comenzamos este estudio hubiese agarrado ese botín y iba para adelante por temor a que Saúl lo agarrara. Mejor me armo bien y me quedo con el botín, así puedo huir más tiempo. Pero el David que escuchó la voz de Dios, estaba claro que la victoria se la había dado al Señor. Y entonces decidió repartir el botín con todos, con los que lo acompañaron hasta el final y con los 200 que se habían quedado y no pudieron acompañarlo hasta el final también. Cuenta el versículo 26 que después de llegar a Siclac, David envió parte del botín a sus amigos que eran jefes de Judá con este mensaje: aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Mira qué diferencia en su mentalidad. Hace unos momentos atrás, cuando estaba aliado a los filisteos, se estaba quejando porque no lo dejaron ir a la guerra contra el pueblo de Israel. ¿Qué hice para merecerme esto? Y ahora, parado en su identidad de hijo de Dios, entendido de quién es Él y quién es el Dios al que le sirve, repartió todo, dándole la gloria a Dios. Este pedazo es muy importante, porque las costumbres de este mundo son que cuando tenemos el botín, lo repartimos a todos y nos damos la gloria a nosotros. Si no, vayan a ver las obras que inauguran nuestros amados y queridos políticos. Tenemos que orar por ellos, dice la Biblia. Pero todas esas obras que tienen nombre, por la gente que tú y yo votamos, la realidad es que las sacan de tu propio bolsillo, de los impuestos que pagamos.
Y tal obra, esta obra es del pueblo. Un hijo de Dios le da la gloria a Dios en todo lo que hace. Y David estaba claro de eso. Y repartió todo. Y al final le dijo, esto nos lo entregó el Señor Jehová de los ejércitos. Y esto nos habla, este estudio nos habla de cómo el corazón del hombre, cuando es atacado por el miedo, por el temor, por el orgullo, por la angustia, puede tomar decisiones equivocadas, a pesar de uno haber sido elegido por Dios. Ninguno de nosotros, de los que está aquí, está eximido del fallo. El problema no es que falles, el problema no es que caigas, el problema es que, como David, cuando estés sufriendo las consecuencias de tus decisiones erradas, tengas la entereza para decir, en ti pongo mi confianza, Señor. A ti te necesito, Señor. Que puedas buscar tu cuarto secreto, ponerte de rodillas y humillarte delante de Dios y decir, Señor, háblame, guíame, muéstrame tu camino. Dios, que es bueno y fiel, es justo para perdonar. Pero tienes que entender también que Dios es justo y que las consecuencias de tus decisiones las vas a vivir. Porque Dios es justo, Dios es amor, pero también es justo. Así que, familia, el cuento corto después de esto es que mientras David vivía toda esta travesía y los filisteos se fueron a luchar contra Israel, el Señor cumplió su promesa de una u otra forma y Saúl murió a filo de espada. Saúl trató de quitarse la vida y le pidió a uno de sus ayudantes que lo mataran. Y el ayudante, como dijo, yo no me meto en esta vuelta, dejó la espada clavada en el piso y Saúl se aventó encima de ella y murió. Así fue como murió Saúl. Cuando David se enteró de la muerte de Saúl, dice que hizo ayuno de 20 días, porque este hombre que había estado caminando con Saúl fue hasta el campamento de David a informarle que Saúl había muerto. Y David no es que se puso contento ni a celebrar ni a decir, bueno, llegó el rey de Israel, ahora sí, no. Hizo un ayuno de 20 días, estuvo de luto. Y le preguntó al hombre, ¿cómo tú sabes que Saúl murió? Y el hombre le dijo, bueno, es que yo era el que tenía la espada. Ah, que tú eras el que tenía la espada y no protegiste a tu rey. Métanlo preso y mándenlo a matar también. David honró a Saúl hasta el último momento, hasta cuando estaba muerto. No porque Saúl lo merecía, no porque Saúl lo merecía, sino por temor a Dios. David estaba claro que Jehová de los ejércitos es un Dios todopoderoso, el cual merece reverencia y temor. Y si Dios había puesto a ese hombre ahí en su momento, él tenía que honrarlo, no por el hombre, sino por temor a Dios. Y ese es el mensaje que nos deja esto también. Todas las decisiones que nosotros tomemos, cada vez que vamos a compartir la palabra, cada vez que estemos lidiando con alguien, tenemos que tener temor de Dios, familia. Es el principio de toda la sabiduría. Y nadie verá al Señor si no tiene temor de Dios. ¿Se pueden poner de pie? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por este momento en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por dejarnos tu palabra. Tu palabra para que nos instruya, para que nos confronte, para que nos redarguya, Señor, para que cambie nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por plasmar tu carácter en tu palabra, por plasmar tu amor, tu justicia, tu santidad y tu perdón. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a ser transformados mediante la palabra de Dios. Pon en nosotros un corazón nuevo, dispuesto a recibir tus correcciones, tus enseñanzas,
porque entendemos, Señor, que esta es la única forma en que recibiremos la promesa que tú nos has dado, Señor. Gracias porque lo más importante ya lo hiciste, que es darnos la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Y sabemos que la obra que empezaste en nosotros, Señor, la terminarás. Y entendemos, Señor, que está en nosotros si vamos a retrasarla o si vamos a caminar en obediencia hacia lo que tú nos mandas, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Te honramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.